Hoy en día sigue existiendo un debate académico sobre la existencia y la idoneidad del concepto de reconquista para describir parte del periodo medieval peninsular. El debate no es tanto si ocurrieron o no las guerras y procesos de expansión de los reinos cristianos sobre Al-Ándalus y después los reinos taifas, sino sobre cómo interpretarlo y si es correcto usar el término reconquista. Actualmente hay tres posiciones principales entre los académicos. Están los defensores del término de reconquista, que consideran que el concepto tiene base en diferentes fuentes medievales, donde sí se hablaba de recuperar la patria perdida y restaurar la legitimidad visigoda. Argumentan que es útil para situar el fenómeno histórico, aunque sin caer en lecturas nacionalistas. Luego tenemos a los críticos y revisionistas que sostienen que el término es anacrónico, simplificador y cargado de ideología nacional católica, creado entre los siglos XIX y XX para legitimar ciertos relatos políticos. Proponen usar conceptos más neutros, que tengan en cuenta la complejidad de las relaciones entre cristianos, musulmanes y judíos. Y finalmente tenemos una posición intermedia, la de algunos historiadores, que aceptan con una voluntad de restauración desde los reinos cristianos del norte, pero prefieren hablar de procesos de expansión, repoblación o conquista cristiana, considerando que la reconquista es sobre todo una construcción historiográfica posterior. Antes de empezar, dale like y suscríbete, por favor. Bueno, en primer lugar, tenemos que entender el contexto histórico en el que se desarrolla el concepto, los siglos XIX y XX, que están marcados por la modernidad y por iniciarse el nacimiento y desarrollo de los nacionalismos. La modernidad fue caracterizada por un proceso de formación nacional, de nacionalización de las masas o de transformación de grupos étnicos y comunidades tradicionales en nacionales. En estos conceptos progresistas, la nación aparece como un proceso racionalizador de las estructuras sociales. Contrariamente a lo que sostienen las ideologías nacionalistas, ni la lengua, ni la cultura, ni la historia común existían al comienzo del proceso nacional, sino que fue el Estado el que introdujo e impulsó una lengua, una cultura y una historia nacionales, mediante el monopolio de una coerción central que practicó una especie de ingeniería social. En este proceso destruyó culturas existentes, falsificó la historia real e inventó una ficción nacional. La imposición de los idiomas nacionales constituye un buen ejemplo. Por ejemplo, menos del 10% de la población francesa hablaba francés o entendía las declaraciones revolucionarias. Y el primer parlamento italiano, reunido en Torino en el 1860, utilizaba el francés, ya que menos del 3% de la población del Risorgimento hablaba el dialecto toscano, que posteriormente se convertiría en el italiano estándar. De hecho, los italianos tuvieron problemas de comunicación en el frente durante la Primera Guerra Mundial, porque todavía no estaba generalizado el toscano, que era un dialecto más del latín en la península itálica, y se inició porque era la lengua culta, con escritos como los de Maquiavelo y Dante. En España, pese a que la primera gramática del español fue de Antonio de Nebrija en el 1492, que era originalmente una variante del castellano, como en todos los territorios prenacionales se hablaban varios dialectos. La gran diferencia respecto a Francia es que el Estado español del siglo XIX fue débil y no universalizó las escuelas públicas y solo tuvo una capacidad de eliminar el bable en Asturias, perviviendo hasta la actualidad los otros dialectos. A diferencia de Francia, que inicialmente partía con una gran diversidad de lenguas y dialectos, en comparación con España, contando con un Estado centralizado fuerte que prácticamente casi eliminó todos los dialectos y lenguas, como el bretón, catalán, vascuence, corso, alsaciano, normando, occitano, etc. La etnicidad es un artefacto del mismo tipo que la nación. Es creada, construida e inventada. La identidad nacional, durante el siglo XIX, fue desarrollada principalmente por las clases medias urbanas,
Tú, a mediados del siglo XIX, te vas a una zona rural de lo que luego será Alemania o Polonia y le preguntas a cualquier campesino que cuál era su identidad y te dicen que era de su pueblo o de la región como mucho. La industrialización y el nuevo orden socioeconómico constituyen el contexto de la formación nacional en Europa. Una sociedad industrial exige una lengua, una cultura y un derecho comunes dentro de sus unidades nucleares de mercado y aporta tecnologías para crear una red de comunicación nacional homogenizadora. Así, el Estado-nación no elimina solamente las barreras arancelarias dentro de su territorio, sino que elimina también las barreras idiomáticas. Existe una característica historiográfica especialmente relevante. La formación nacional es el ámbito donde la influencia de los historiadores ha sido mayor que en cualquier otro ámbito social. En cierto sentido, son los historiadores los que han creado las naciones. En muchos casos, estos historiadores, como Cesare Balbo en la Italia del Risorgimento o Jules Michelet en Francia, entre otros, se convirtieron en intelectuales orgánicos de los movimientos nacionalistas, aportando una base esencial a su ideología: la invención de una historia nacional destinada a fomentar una memoria colectiva. Muy pocas veces los historiadores han desempeñado un papel tan central en la historia real. Para ello, estos historiadores debían olvidar su rigor científico y convertirse en autores y propagandistas de una suerte de ciencia ficción. Reinventaron un mundo de derechos históricos, tierras prometidas, etnias eternas, leyendas heroicas, etc., generando una nueva materia prima para la construcción de una memoria colectiva. Por esta razón, autores como Erich Hobsbawm afirmaron que ningún historiador serio de las naciones y el nacionalismo puede ser un nacionalista político comprometido. La religión desempeña un papel ambivalente en los nacionalismos. En algunos casos, como España, Polonia, Serbia o Croacia, figura en el centro del proyecto nacional. La España de la Inquisición representa un ejemplo paradigmático de la instrumentalización de la Iglesia con fines estatales protonacionales, imponiendo la unidad entre religión y Estado. En el caso de España, existieron historiadores que actuaron como intelectuales orgánicos del nacionalismo español, como Modesto Lafuente, que fue autor de Historia General de España, obra que más influyó en los manuales escolares del siglo XIX y del siglo XX, José Amador de los Ríos o Marcelino Menéndez Pelayo, que básicamente defendieron una visión nacional católica del pasado, insistiendo en la continuidad identitaria hispánica a través de los reinos cristianos y construyendo para justificar la Reconquista como una misión histórica. En todo existe un destino teleológico que consiste en una evolución histórica lineal desde la batalla de Covadonga en el 722 a.C., que inexorablemente conlleva a la creación de España ligada a la homogenización católica. La cuestión es que la creación de España, como de otros estados-nación, es producto de uniones dinásticas, relaciones de poder, guerras y coyunturas históricas, donde podría haber ocurrido otros desenlaces alternativos. Por ejemplo, si Fernando el Católico hubiera tenido un hijo con su segunda esposa, Germana de Foix, la corona de Aragón se hubiera separado. O más tarde, con la rebelión de los segadores en el 1640, que inició una alianza entre Cataluña y Francia, que, de no haber sido el Estado francés tan absolutista con los catalanes y de haber ganado dicha coalición, Cataluña se hubiera separado de Castilla, como de igual forma lo hizo Portugal. Esto en historiografía se denomina historia contrafactual razonada, que significa que el relato nacionalista es una construcción posterior. En definitiva, fueron el romanticismo histórico y el historicismo del siglo XIX los principales vectores de construcción del relato nacional, elaborando una interpretación teleológica y mitificada del pasado.
Sobre esta cuestión existe hoy en día un amplio consenso historiográfico. Ahora vamos a pasar a los antecedentes lejanos de la llamada Reconquista, pues hay algunas cosas que me gustaría remarcar. En primer lugar, vamos a empezar por la conquista romana de la península ibérica. Roma inició su conquista en la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica, en el 218 a.C., pero tras expulsar a los cartagineses, tuvo que afrontar casi un siglo de conflictos con los pueblos hispanos que culminaron en el 1333 a.C. con la caída de Numancia. Aún así, el dominio romano no se completó hasta las campañas de Augusto en el norte entre el 29 y el 19 a.C., cuando se sometió finalmente a los cántabros, astures y galaicos. El noroeste peninsular fue una de las regiones menos romanizadas debido a su orografía montañosa, su escasa urbanización previa y su estructura social tribal, que en la mayoría de los casos era de origen celta, lo que dificultó la implantación de instituciones y modelos culturales romanos. Para asegurar su control, Roma estableció una densa red de campamentos y fortificaciones, con bases estables como en Legio, León, Astúrica, Augusta, Astorga, que sostenían la administración militar y la explotación de recursos. Bien, ahora vamos a hablar de la llegada de los visigodos a la península ibérica. La situación antes de la llegada de los visigodos estaba marcada por la fragmentación política y territorial. La aristocracia hispano-romana, que consistía en las élites locales como propietarios rurales, familias senatoriales, obispos, asumen el poder político, militar y económico en sus respectivas regiones. De ahí surge una creciente autonomía rural y urbana. Muchos territorios tenían su propio ejército privado y fortificaciones. El poder reside muchas veces más en las ciudades como Tárraco, Mérida, Cartagena o Sevilla y sus entornos rurales. En algunas zonas incluso aparecen obispos como jefes políticos. Tras la derrota visigoda en Bouillé en el 507 d.C., los visigodos trasladaron su centro político a Hispania, donde comenzaron a consolidar su control sobre el centro y el este peninsular, estableciendo la capital en Toledo. Desde esta base reforzaron su dominio sobre las antiguas provincias hispano-romanas de la Tarraconensis y la Cartaginensis. Eran de origen germánico, aunque a esa altura se encontraban altamente romanizados. El proceso de unificación avanzó por la conquista del Reino Suevo en el 585, que incorporó Galicia y el noroeste. Paralelamente, los visigodos realizaron campañas periódicas contra los pueblos norteños, como cántabros y vascones, cuyo sometimiento fue parcial, de control limitado y discontinuo en el tiempo. El último gran competidor fue el Imperio Bizantino, instalado en el sur y suroeste desde mediados del siglo VI. Leovigildo, que reinó entre el 568 al 586, fue el primer rey visigodo que lanzó campañas sistemáticas contra los bizantinos. Su expulsión definitiva fue bajo Suintila hacia el 625 al 630. Los visigodos gobernaron Hispania manteniendo un modelo pactista con las élites hispano-romanas. En lugar de sustituirlas, preservaron sus propiedades, su autoridad local y su prestigio social, integrándolas en la administración del reino a cambio de su lealtad al poder central. Esto garantizó continuidad institucional y facilitó el control de un territorio vasto con una minoría dirigente visigoda. Sin embargo, esta colaboración se vio inicialmente condicionada por la división religiosa. Los visigodos profesaban el cristianismo arriano, mientras que la mayoría de la población hispano-romana era trinitaria. Esa diferencia, que impedía la plena unificación social y jurídica, se resolvió con la conversión de Recaredo al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo en el 589, lo que permitió fusionar más estrechamente a ambas élites. La sociedad visigoda, además, era religiosamente plural. Existían
comunidades judías bien establecidas en varias ciudades del sur y del este, cuya situación osciló entre la tolerancia inicial y la persecución en etapa avanzada del reino. En paralelo, en áreas rurales existían prácticas paganas y formas de sincretismo que incluían supersticiones, cultos a piedras, árboles o aguas, entre creencias antiguas y cristianismo, tal y como denuncian reiteradamente los concilios y la legislación eclesiástica, evidenciando una cristianización incompleta fuera de los centros urbanos. El paganismo persistía especialmente en zonas rurales del norte, como Asturias, Cantabria, Vasconia y Galicia, donde la cristianización, como lo fue la romanización, fue lenta y parcial, y muchas creencias tradicionales no se erradicaron totalmente hasta bien comenzado la Edad Moderna. De hecho, tras la conquista de Granada en el 1492, la corona promovió la repoblación con cristianos viejos, procedentes de diversas regiones del norte y del oeste de la península ibérica, incluyendo Galicia, Asturias, León y Castilla. El objetivo era aumentar la presencia cristiana, diluir la población mudéjar, que eran los musulmanes sometidos, y asegurar el control político y religioso del territorio. Sin embargo, muchos de estos repobladores traían consigo costumbres y creencias populares, a veces con raíces precristianas o sincretismo, que las autoridades eclesiásticas consideraban paganismo o superstición. De hecho, hay documentación de los siglos XVI y XVII en la que los inquisitores y clérigos denuncian la persistencia de hechicería, ritos de ciclo agrícola y celebraciones consideradas no ortodoxas entre los nuevos pobladores cristianos de Granada y Andalucía. En definitiva, cuando se habla de conceptos como la restauratio desde un marco de homogeneidad religiosa durante el proceso llamado la Reconquista, hay que tener en cuenta que no toda la península ibérica ni lo que luego será España era completamente cristiana. Aunque no existen censos ni cifras fiables, la cristianización en etapas visigodas fue parcial y desigual. En las zonas rurales del norte y noroeste, así como en áreas de montaña, persistieron prácticas paganas y sincréticas muy extendidas, de modo que una parte significativa de la población no estaba plenamente integrada en el cristianismo ortodoxo. Vamos, que según la narrativa tradicional, la Reconquista fue iniciada por el Reino de Asturias, que fue uno de los espacios menos cristianizados de la península. Bueno, ahora vamos a pasar a la conquista musulmana. Cuando se produjo la invasión del 711, el reino visigodo de Hispania atravesaba un notable proceso de descomposición política y social, marcado por lucha interna, fragmentación del poder y tendencia a la proto-feudalización. En la batalla de Guadalete, las divisiones nobiliarias hicieron que una parte de la aristocracia no apoyara al rey Rodrigo, facilitando su derrota. Los musulmanes aprovecharon estas fracturas internas y la debilidad del poder central visigodo para ocupar rápidamente la mayor parte de la península. Las fuentes medievales atribuyen la derrota de Rodrigo a la traición de los witizanos, hijos y partidarios del anterior monarca. La historiografía actual coincide en que la aristocracia vinculada a Witiza, que apoyaba a Gilas II, no respaldó a Rodrigo, lo que contribuyó decisivamente a la derrota de Guadalete. La invasión musulmana terminó en el 726 y se llevó a cabo con tropas reducidas. El primer contingente, comandado por Tarí en el 711, probablemente no superó los 7.000 a 10.000 hombres, y al año siguiente Musa entró con un segundo ejército de tamaño un poco más grande. En total, la conquista inicial se realizó con entre unos 15.000 a 25.000 soldados, aprovechando la guerra civil visigoda, la debilidad de poder central y numerosos pactos con la élite. Esto último fue crucial. Aquí me gustaría matizar un aspecto.
Normalmente, desde una perspectiva progresista y que peca también de anacrónica, se relata la conquista pacífica de los musulmanes. Si bien generalmente es cierto, hay que aclarar una serie de puntos. La conquista musulmana parte de la península arábica, una zona con unas pocas ciudades, con vida sedentaria, como Medina, y una mayoría de población nómada, que había participado como tropas auxiliares tanto de los bizantinos como de los sasánidas. Era una zona de baja densidad demográfica y con estructuras preestatales, vamos, tribales. Si querían realizar una conquista amplia de territorio y en tan poco tiempo como lo hicieron, se basaron en copiar el modelo tolerante respecto a otras religiones que tenían los sasánidas con Corroes II, que durante su breve dominio de Egipto, entre el 619 y el 629, permitieron la fe copta, a diferencia de los bizantinos, que fueron intolerantes con ellos. De hecho, la conquista musulmana de Egipto se apoyó en gran medida en la alianza entre el patriarca copto y los árabes frente al poder bizantino. Para estos conquistadores era imposible imponerse únicamente por la fuerza y construir una administración sólida propia desde cero, ya que procedían de un contexto con escasa tradición estatal y, por lo tanto, optaron por mantener buena parte de las estructuras administrativas previas y actuar con pragmatismo respecto a la diversidad religiosa. No intentaron implantar el Islam de manera inmediata y generalizada por la fuerza, porque eso habría hecho inviable la conquista. Sin contar con alianzas locales y sin cierta permisividad religiosa, habrían tenido que desplegar numerosas guarniciones para sostener un poder puramente coercitivo y, con su reducido número, no habrían podido seguir avanzando ni presentar nuevos ejércitos en vanguardia para realizar más campañas de conquista. Al-Ándalus suele estar idealizado hoy por ciertos discursos, pero en realidad fue una sociedad premoderna que, como otras, tuvo sus luces y sus sombras. Comparada, evidentemente, con los estados cristianos medievales, ofrecía una tolerancia relativa hacia cristianos y judíos, que podían conservar su fe y comunidades, pero siempre bajo un estatus jurídico inferior, con impuestos específicos, restricciones y una integración social limitada. Aunque era un espacio multiétnico e interreligioso, la convivencia no implicaba igualdad, cada grupo vivía en barrios propios y la arabización cultural generó tensiones, visibles en episodios como los mártires de Córdoba del siglo IX después de Cristo. La Suma no fue un paraíso multicultural, sino una sociedad compleja donde coexistían cooperación cotidiana, desigualdad estructural y conflictos religiosos. Si bien es cierto que permitía una convivencia más estable con minorías religiosas, que en la mayoría de los estados europeos posteriores fueron mucho más estrictos e intolerantes, especialmente a partir de la Edad Moderna. Una casuística parecida se observa en la conquista de América por los españoles. Lo decisivo fue la correlación de fuerzas, dadas las limitaciones demográficas y militares. La única forma viable de conquistar y mantener esos territorios pasaba por ese tipo de prácticas pragmáticas de alianza, negociación y tolerancia relativa. Las cuestiones ideológicas y morales en el ejercicio del poder suelen ser como mucho secundarias. Lo que pasa es que nosotros normalmente analizamos los eventos históricos basándonos exclusivamente en la moralidad y eso es un error. Y es más un error cuando lo analizamos con nuestro marco judeocristiano, que es totalmente maniqueo, de blanco total o negro total, buenos o muy malos, como en Disney, cuando la realidad de las personas es más bien un claroscuro. La mayoría de las élites hispano-romanas actuaron movidas fundamentalmente por la preservación de sus privilegios, no por convicciones religiosas o identitarias. Para estas familias,
La religión era un elemento secundario frente a la continuidad de su poder local. Este comportamiento se observa a lo largo de cambios de dominación. Durante la transición romano-visigoda, las élites pactaron con los visigodos para mantener sus privilegios y posiciones. Y tras el 711, muchos de estas mismas élites negociaron igualmente con los conquistadores musulmanes, aceptando la nueva autoridad a cambio de conservar su estatus económico y social. El Islam, como antes el arrianismo o el catolicismo visigodo, fue adoptado no por convicción inmediata, sino por puro pragmatismo político de mantener sus privilegios. Este patrón explica muy bien la evolución de linajes como los Banu Qasi, descendientes del noble hispano-romano Cassius, que gobernaban el Valle del Ebro desde la época romana y luego, bajo los visigodos, mantuvieron su posición privilegiada y, tras la conquista musulmana, pactaron con los árabes, llegando finalmente a islamizarse. Su trayectoria resume a la perfección la lógica de continuidad aristocrática. Más allá del cambio de imperio romano, visigodo, musulmán, lo decisivo fue la capacidad de estas familias para integrarse en los nuevos sistemas de poder, asegurando así su dominio local en un territorio que, pese a las rupturas políticas, experimentó notables continuidades sociales. Luego, otro de los mitos es el étnico. A menudo se repite la idea muy arraigada en el imaginario popular de que los moros de Al-Ándalus eran poblaciones totalmente distintas a las de la península, casi como si toda la sociedad andalusí estuviera formada por gente venida del norte de África o de Oriente Medio. Esta imagen, sin embargo, es un producto tardío, construido sobre todo por la historiografía nacionalista de los siglos XIX y XX. La realidad histórica es mucho más compleja y, sobre todo, los contingentes árabes y sirios que llegaron en el siglo VIII fueron muy reducidos. Y, aunque los bereberes tuvieron un papel inicial relevante en la conquista, su peso demográfico quedó rápidamente absorbido por la población local. La inmensa mayoría de la sociedad andalusí está formada por habitantes de la península que adoptaron el Islam con el paso de las generaciones, hispano-romanos, visigodos y poblaciones prerromanas, que ya llevaban siglos asentadas en el territorio. Esto significa que bajo la etiqueta de moro encontramos en realidad la misma diversidad de rasgos físicos y tonos de piel, personas desde piel clara o más oscura, cabellos rubios, castaños o negros, ojos claros, azules, etc. Exactamente la misma variedad que existía entre las poblaciones cristianas del norte, aunque hay que matizar que en la zona más romanizada del sur y del este la diversidad era algo mayor, mientras que en el norte, menos urbanizado, menos romanizado y sometido a un control visigodo, como os he mencionado, más débil y discontinuo, la población tendía a conservar rasgos algo más homogéneos, vinculados a los antiguos sustratos prerromanos. Por tanto, presentar al andaluz como un cuerpo extraño, ajeno o no español responde más a construcciones ideológicas modernas que a realidades medievales. El nacionalismo español, al definirse a partir del catolicismo, necesitó construir un otro, contrapuesto, y ese otro fue el Islam andalusí. En consecuencia, se borró deliberadamente la continuidad poblacional y se exageró las diferencias físicas y culturales. Por tanto, si aplicamos el anacronismo de hablar de españoles en un tiempo en el que tal identidad no existía, habría que reconocer que tanto los cristianos de los reinos del norte como los musulmanes de Al-Ándalus formaban parte del mismo sustrato humano. Unos adoptaron el cristianismo como eje cultural, otros el Islam,
pero ambos eran en esencia comunidades surgidas de una misma historia compartida en la península ibérica. Bueno, ahora vamos a pasar a la batalla de Covadonga, que es el hito fundacional de la Reconquista. La batalla de Covadonga hacia el 722 no fue una gran victoria épica, sino que una escaramuza local. La mayoría de los historiadores actuales coinciden en que se trató de un enfrentamiento reducido entre grupos astures liderados por Pelayo y una fuerza musulmana enviada para castigar o controlar la zona. Las crónicas musulmanas casi ni la mencionan, lo que muestra su escaso impacto inmediato. Este episodio encaja en un patrón de resistencia muy antiguo en las zonas montañosas del norte peninsular, como he mencionado, desde la época romana. Las poblaciones de Asturias y Cantabria habían mostrado autonomía, rebeldía y capacidad de guerra de guerrilla frente a cualquier poder externo, ya fuera romano, visigodo o musulmán. El gran significado de Covadonga es posterior, a partir del siglo IX. Las crónicas del Reino de Asturias la convirtieron en el hito fundacional de la Reconquista, para legitimar su poder y construir un origen mítico. En realidad, más que un comienzo épico, Covadonga fue la continuación de la resistencia local que estas comunidades habían ejercido durante siglos. Bueno, y ya por último, vamos ahí ya al meollo, que es la justificación ideológica de la Reconquista. Es cierto que términos como restauratio, hispanae, renovatio regni o recuperatio formaban parte del discurso político de ciertos reyes cristianos que buscaban presentarse como herederos del antiguo reino visigodo. Las primeras formulaciones claras de esta ideología aparecen en la crónica alberdense del siglo IX y poco después en las dos versiones de la crónica de Alfonso III, donde se construye la idea de que los monarcas asturianos tenían la misión de restaurar la unidad perdida de Hispania. Estos conceptos se basaban en un modelo de unidad política y homogeneidad religiosa católica, tomando el pasado visigodo, y servían para legitimar conquistas y fortalecer la autoridad monárquica. Y esto ha sido siempre así en la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿O es que alguien se cree que Estados Unidos ha estado realizando intervenciones militares para traer la democracia o llevar la igualdad de género a Afganistán? Porque, a ver, las élites no le van a decir a la base de la tropa que corre el riesgo de morir en combate, que quieren que luchen para que las élites amplíen su cortijo. Así, siempre las élites han intentado inventar alguna excusa noble para justificar las guerras y las conquistas. Si se examina la Edad Media peninsular fuera de ese molde ideológico, resulta evidente que no existió un proyecto político estable, consistente y común entre los reinos cristianos. La acción de monarcas y nobles estuvo condicionada por intereses dinásticos, rivalidades territoriales y equilibrios feudales, más que por una estrategia unificada de restaurar a Hispania o de expulsar al Islam. Los reinos medievales se concebían como patrimonios familiares, susceptibles de división, lo cual explica su fragmentación recurrente. Por ejemplo, tras la muerte de Fernando I en el 1065, León, Castilla y Galicia se repartieron entre sus hijos, desencadenando conflictos entre hermanos. Lo mismo ocurrió en la Corona de Aragón o con los sucesores de Alfonso VII, a pesar de que éste se proclamó Imperator Totus Hispanae, en un gesto que evocaba la unidad visigoda. Estas particiones contradicen de manera directa los discursos regios sobre la restauración de la Hispania cristiana, mostrando que tales referencias funcionan más como instrumentos de legitimación que como programas políticos reales. Esta contradicción se hace aún más evidente cuando se analizan casos como el de Alfonso III de Asturias,
impulsor de crónicas que presentaban a los reyes asturianos como herederos y continuadores del reino visigodo, pero que al final de su reinado también dividieron su propio territorio entre sus hijos en el 910, de modo similar a Fernando I y su entorno, que manejaron un lenguaje impregnado de misión cristiana, pero su testamento fracturó cualquier posible unidad. Incluso Alfonso VII, cuya retórica imperial fue la más explícita en apelar la restauración de la Hispania visigoda, fragmentó su dominio entre Castilla y León, perpetuando la discontinuidad política. Estas prácticas demuestran que el discurso ideológico apenas podía sobreponerse a la lógica feudal patrimonial. Esta fragmentación interna se suma a la naturaleza fluida de las relaciones entre cristianos y musulmanes. Lejos de imaginar dos bloques homogéneos y enfrentados, lo que encontramos en la realidad medieval son alianzas cruzadas, por ejemplo, pactos de vasallaje y relaciones económicas constantes entre ambos lados. Alfonso VII cobró varias de varios gobernantes musulmanes. El Cid actuó como mercenario al servicio del rey de Zaragoza y en batallas como Sagraja en el 1086 combatieron contingentes cristianos y musulmanes en ambos bandos. Este panorama desmonta la imagen de una guerra continua entre dos civilizaciones irreconciliables. Es cierto que la motivación religiosa existió y en determinados momentos adquirió un peso mayor. Esto ocurre especialmente a partir de finales del siglo XI, cuando la Primera Cruzada generó un nuevo clima ideológico en Europa. Desde entonces, algunos reinos peninsulares comenzaron a presentar sus campañas como auténticas cruzadas. Los papas otorgaron indulgencias, se empleó un lenguaje sacralizado y se equiparó la lucha contra los musulmanes del Andaluz a la defensa de la cristiandad en Tierra Santa. Sin embargo, esta fase de cruzada del conflicto fue tardía, parcial y siempre convivió con la política pragmática, las alianzas mixtas y la competencia interna entre los propios reinos cristianos. En conjunto, todo ello refuerza la idea de que la religión, aunque relevante en ciertos periodos, no fue el motor fundamental y permanente del proceso, y que el relato decimonónico de una reconquista concebida como una guerra ininterrumpida entre dos civilizaciones es, en gran medida, un artificio retrospectivo. La alta nobleza tuvo asimismo un peso determinante en esta dinámica. Sus intereses particulares y su deseo de mantener autonomía frente al poder regio chocaban con cualquier tentativa de unificación. Grandes linajes castellanos como los Lara o los Pimentel condicionaban la política del reino, mientras que en Aragón las élites urbanas y nobiliarias ralentizaron de forma sistemática los esfuerzos centralizadores de sus propios monarcas. En este contexto político fragmentado y dominado por poderes locales, la construcción de una unidad cristiana peninsular era prácticamente inviable. Aquí, insisto y repito, lo referente a los Banu Qasi. A las élites, normalmente, lo único que le importaba era mantener sus privilegios. Portugal también articuló un discurso con ciertos elementos en común respecto a los hispanos relacionados con el marco de la Reconquista, pero nunca con la idea de restaurar Hispania, ni de unirse a Castilla o Aragón. Su reconquista fue un proyecto territorial propio, centrado en la expansión hacia el sur y en la construcción de una identidad política independiente, mientras los reinos cristianos del norte usaban el pasado visigodo para justificar la unidad peninsular. Portugal se consolidó desde muy temprano como un reino autónomo, sin aspiración alguna a integrarse en una monarquía mayor. No obstante, desde el último tercio del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, aparece una excepción significativa: los reyes católicos. A diferencia de los monarcas anteriores, Isabel y Fernando articularon un proyecto político que sí se acerca a lo que en el siglo XIX se interpretó como reconquista.
aunque no porque estuvieran culminando un plan de 8 siglos, sino porque impulsaron un programa propio, coherente y sostenido. La unión dinástica entre Castilla y Aragón proporcionó una base estable de cooperación política. La reducción del poder nobiliario permitió consolidar un aparato estatal fuerte y la Guerra de Granada entre el 1482 al 1492 constituyó la primera campaña prolongada, planificada e ininterrumpida que perseguía de forma prioritaria la conquista del último emirato musulmán de la península. La empresa se presentó abiertamente como una cruzada, integrada en un discurso de unidad cristiana y vinculada a un proyecto más amplio de monarquía universal. En este sentido, los reyes católicos fueron los únicos que actuaron bajo un concepto operativo y eficaz de unificación peninsular, mediante la expansión sobre los restos de lo que había sido Al-Ándalus, que era el reino nazarí de Granada, no como un cumplimiento de un ideal medieval heredado, sino como una parte de la construcción de un Estado más centralizado y moderno. Incluso con los reyes católicos hay que matizar que pervivió la idea de la descentralización, pues la élite aragonesa querían que Fernando el Católico tuviera un descendiente con su segunda esposa, para así separar su monarquía de Castilla. En definitiva, la Reconquista aportó retórica, símbolos y legitimidad, pero el motor profundo fue construir un Estado centralizado y religiosamente homogéneo, en la línea con lo que estaba ocurriendo en Francia, Inglaterra o Portugal. Como conclusión, en conjunto, la historia medieval peninsular muestra un panorama muy distinto del imaginado por el nacionalismo decimonónico. No existió una reconquista unitaria ni continua, sino una suma de procesos fragmentarios motivados por intereses territoriales, dinásticos y económicos, en los que la tendencia hacia la unificación fue totalmente marginal y donde la religión desempeñó un papel variable y nunca exclusivo. Solo en el periodo de los Reyes Católicos puede hablarse de un proyecto verdaderamente coherente de unificación política y expansión militar bajo un marco ideológico integrador. Por ello, la Reconquista, entendida como una empresa común, lineal y coherente que duró 8 siglos, es una construcción moderna, más útil para la creación de identidades nacionales que para comprender la realidad histórica de la Edad Media. Durante el periodo visigodo no existió una verdadera homogeneidad religiosa. Convivían cristianos trinitarios, arrianos, judíos y amplias zonas rurales donde persistían prácticas paganas o sincréticas. Del mismo modo, los llamados moros de Al-Ándalus no fueron en su mayoría poblaciones venidas de fuera, sino habitantes ancestrales de la península que adoptaron el Islam durante un proceso de islamización que culminó en gran medida en el siglo IX, y además las regiones que desde donde se inicia la denominada Reconquista, Asturias y otras áreas del norte, eran precisamente las menos romanizadas, las que habían tenido un control visigodo más laxo y discontinuo, y también las menos cristianizadas en comparación con el resto de la península. Por ello, no puede hablarse de la Reconquista como una simple restauración de una supuesta homogeneidad cristiana previa que, en realidad, nunca existió. Lo que sí puede afirmarse es que algunos reyes cristianos trataron de presentarse como restauradores de una monarquía unitaria similar a la visigoda del siglo VII, empleando conceptos como la restauratio o renovatio. Sin embargo, esta idea choca con la práctica de la política real, la constante división de reinos entre herederos, la guerra interna y las alianzas militares, económicas y diplomáticas con reinos de taifas, que contradicen frontalmente la idea de un proyecto coherente de restaurar la monarquía visigoda en toda Hispania.
Estas ideas ligadas a la Reconquista se tienen que interpretar más bien como la justificación del poder regio. Por todo ello, el término Reconquista puede seguir utilizándose. De hecho, la historiografía lo admite por su utilidad descriptiva, pero siempre con matices. No fue un proceso continuo, ni lineal, ni coherente, ni unitario, durante 8 siglos, sino una construcción retrospectiva que simplifica una realidad medieval mucho más compleja, fragmentada y cambiante.